Este video es una reconstrucción dramática basada en el testimonio de Jorge Aguiñaga, que él comparte en podcasts, conferencias y congresos. Es escritor, pastor y conferencista. Los diálogos son recreaciones de conversaciones que él mismo comparte. Los hechos están documentados en sus palabras contando su propio testimonio. Son cerca de las 12 del mediodía. Llevas años cruzando esta enorme avenida. Desde que tienes 7 años, lo has hecho sin que nadie te acompañe, sin que nadie te dé la mano. La conoces como conoces tu propio nombre. Das el paso. El autobús venía en contraflujo. Se pasó el semáforo en rojo a toda velocidad. El golpe fue del lado izquierdo. La velocidad del camión proyectó tu cuerpo hacia adelante. Tu cabeza golpeó el parabrisas. El vidrio cedió. Tu cuerpo viajó de una esquina a la siguiente. Tenías 17 años, y los médicos que te recibieron en el hospital dijeron que ya solo tenías 24 horas de vida. Lo que nadie sabe, lo que tú mismo tardaste años en entender, es que ese autobús que se saltó el semáforo fue lo único que humanamente en este mundo pudo salvarte. Porque sin él, lamentablemente la vida que llevabas te iba a terminar de destruir de todas formas, solo que más lentamente, y sin que nadie pudiera verlo venir. Al final de esta historia vas a entender cómo el mismo niño que fue el más maltratado de su escuela terminó siendo uno de los jóvenes más temidos de su barrio. Vas a entender qué prometió frente al espejo a los 14 años, cuánto le costó esa promesa y por qué fue la decisión más cara que tomó en su vida. Vas a entender por qué un ejecutivo de 21 años, con más de 60,000 pesos al mes, un auto que su empresa renovaba cada año y puertas abiertas en Madrid y en Miami, terminó de rodillas en el piso de su habitación, negociando con Dios como si estuviera cerrando un trato comercial. Y vas a entender la única cosa que los médicos nunca pudieron explicar con los términos que tenían disponibles, que alguien que debía morir en 24 horas, por un milagro de Dios, jugara básquetbol en el Palacio de los Deportes 4 meses después. Jorge nació en Tepito, no en la versión que aparece en los titulares cuando necesitan una imagen de lo difícil de la ciudad, en la versión real. Un barrio con más historia que cualquier colonia nueva de la ciudad, con boxeadores olímpicos y futbolistas de primera división que salieron de esas calles, con una fábrica de zapatos en la esquina de Granaditas que Jorge conocía de cerca porque era de su familia. Tepito es un barrio que ha aportado al país más de lo que el país le ha reconocido, y también es un barrio que enseña rápido las reglas no escritas de la vida. Su madre llegó al Evangelio cuando Jorge tenía 4 años, a través de una tía de su padre que la invitó. Desde entonces, Jorge creció con la doble ciudadanía de quien vive en Tepito y a la vez tiene una madre que ora por él cada noche y un padre que habla de Dios en la mesa antes de salir. Esa combinación, barrio que endurece, fe que suaviza, podría haber producido un hombre equilibrado desde temprano. Producirlo a él iba a tomar mucho más. Cuando Jorge entró a la primaria, el entorno le enseñó rápido cuál era su lugar en la jerarquía informal de los niños. No el lugar de los que establecen las reglas, el otro. El golpe en la cabeza que llega sin aviso, la comida que alguien toma y devuelve alterada. Las risas del grupo que se forman alrededor del que está abajo. Jorge lo describe con la precisión de alguien que lo vivió durante años y lo ha pensado durante décadas. Era el niño al que todos veían como el blanco más fácil. El bullying de la primaria no quedó en la primaria. Viajó con él a la secundaria porque varios de los mismos compañeros llegaron a la misma escuela. Jorge llegó esperando que fuera diferente. Descubrió que era lo mismo con 3 años más de práctica. Un día estaba con un grupo de conocidos cuando alguien, sin motivo visible y sin que nada lo anunciara, le dio un golpe directo en la nariz. El dolor inmediato, el piso frío, la sangre. Y cuando abrió los ojos, todos los que estaban ahí se reían. Jorge llegó al baño de la escuela. Abrió el grifo, se mojó la cara, levantó los ojos hacia el espejo. 14 años, la nariz afectada, la cara húmeda, los ojos de alguien que acaba de decidir. Algo que no sabe todavía que va a costarle 20 años entender. Hizo una promesa, no en voz alta, no con testigos. La clase de promesa que solo puede hacerse en el único lugar donde nadie puede escucharte, frente a tu propio reflejo. Nunca más iba a dejar que nadie lo pusiera en esa posición. Iba a hacer todo lo posible para que la gente lo respetara, lo que fuera necesario. No entendía en ese momento la magnitud de lo que acababa de prometerse.
No entendía que hay exactamente dos maneras de lograr que la gente no te toque. Una te hace libre, porque viene de adentro. La otra te destruye más lentamente que cualquier golpe de afuera, porque viene del miedo. Eligió la segunda sin saberlo. Lo que nadie en ninguno de los dos mundos sabía es que los dos ocurrían al mismo tiempo. Jorge nunca dejó de ir a la iglesia con sus padres. Desde los 4 años que su madre lo llevó por primera vez hasta este momento de su historia, nunca faltó. Seguía participando con el grupo de jóvenes, conocía los versículos, cantaba. Las personas de la congregación lo miraban y le decían a su madre, quisiera que mi hijo fuera como Jorge. Y Jorge pensaba, no me conoces. Porque del otro lado estaba la respuesta a la promesa del baño. Jorge se acercó a personas que vivían en los límites, no porque buscara lo que ellos hacían, los buscó porque con ellos a su lado nadie le hacía preguntas incómodas. Nadie lo veía como el blanco más fácil. Había grupos organizados fuera de las reglas institucionales en la vocacional donde estudió, cerca del Toreo, al norte de la ciudad. Grupos que ejercían presión sobre otros estudiantes. Jorge los conoció. Ellos lo conocieron a él. La gente empezó a verlo diferente, no con admiración genuina, con precaución, con el distintivo de aguas con S, que en las calles de muchas ciudades funciona como moneda de respeto. Y eso, a los 14 años con la promesa del baño todavía fresca, se sentía exactamente como lo que había prometido frente al espejo, porque del otro lado estaba la respuesta a la promesa del baño. En México, según el INEGI, el 43,2% de los alumnos de secundaria reporta haber sufrido algún tipo de acoso violento escolar. La mayoría no denuncia. Muchos chicos responden construyendo exactamente la identidad que les prometió que nunca más los lastimarían. El costo de esa construcción rara vez se calcula antes de pagarlo. Sus padres sabían que algo no cuadraba, no podían sujetarlo, tenía la edad que tenía. Pero cada día había una palabra de Dios en boca de su padre. Cada noche su madre oraba. Jorge las escuchaba y las asimilaba, y las dejaba a un lado, porque el argumento contrario era más fuerte en ese momento de su vida. Si vuelvo a ceder, si bajo la guardia, me vuelven a humillar como antes. Estaban en una velada de oración cuando su madre se acercó, lo miró, y le dijo solamente esto. Jorge, ponte a cuentas. Porque en esta semana, si no pones las cosas en orden con Dios, Él te va a visitar. Jorge pensó lo que pensaría cualquier adolescente en su posición, que su madre lo decía porque sospechaba algo de lo que él estaba haciendo y ella quería que lo dejara. Pero la frase no se fue. A veces las personas que nos aman dicen cosas que ellas mismas no comprenden del todo por qué están diciendo. Y a veces las personas que reciben esas palabras tampoco comprenden del todo por qué no pueden olvidarlas, aunque lo intenten. Esa misma semana, Jorge tenía que ir a recoger a su mamá a la salida de la escuela de su hermano menor. Una avenida amplia que conocía desde los 7 años, el camino de siempre, sin nada especial que lo distinguiera de los cientos de cruces anteriores. El autobús venía en sentido contrario al flujo del tráfico. No lo vio venir. Nadie que estuviera en su lugar lo hubiera visto. Se pasó el semáforo a plena velocidad. El golpe fue del lado izquierdo, directo en las piernas. La velocidad y el peso del camión proyectaron a Jorge hacia adelante. Su cráneo impactó el parabrisas del autobús. El vidrio cedió. El cuerpo viajó del punto del impacto hasta la siguiente esquina. Jorge perdió la conciencia en el momento del impacto. Lo que pasó durante las siguientes semanas lo conoció después, por lo que sus padres le contaron, por lo que dijeron los médicos, por lo que la congregación le relató. Cuando llegó al hospital, el diagnóstico fue inmediato. Fractura frontal, lesiones en los ojos, el cráneo severamente comprometido en casi toda su extensión, pérdida de audición en el lado izquierdo. Y la conclusión de los médicos. Solamente tiene 24 horas de vida. Alguien de la congregación llegó al hospital y le preguntó a la madre de Jorge qué podía pedirle a Dios. ¿Qué orar? La madre respondió algo que Jorge tardó años en comprender del todo. No le pidan por sanidad, díganle que se cumpla su voluntad. Si su voluntad es dejarlo, adelante. Y si es llevárselo, que me dé la fuerza. Cuando Jorge lo supo después, siendo ya padre, lo pensó así. Es un paso muy fuerte. Literal, estás sintiendo que tu vida se te está desprendiendo ahí. Pero ella sabía que todo eso tenía que ver con un plan y un propósito. Al 8º día, Jorge salió del coma. No perdió la vida a las 24 horas que los médicos habían pronosticado.
Al 8º día, despertó. Cuando sus ojos se abrieron y vio a sus padres a los 2 lados de la cama, lo primero que hizo no fue preguntar qué había pasado. No preguntó cuánto tiempo llevaba en ese lugar. No preguntó si iba a vivir. Lo primero que dijo fue: Ayúdenme a ponerme a cuentas con él. no sabía si iba a vivir. No sabía en qué condición estaba. No sabía prácticamente nada de lo que le había pasado a su cuerpo. Solo sabía que tenía que poner las cosas en orden. Fue la primera vez que Jorge tomó la decisión, por voluntad propia, sin ninguna presión externa excepto la de haber atravesado uno de los momentos más críticos de su vida, de que Dios fuera el centro real de su vida, no el Dios de domingo que coexistía con una vida paralela. El centro. Lo que siguió en las semanas posteriores fue una secuencia que los médicos describían actualizando el diagnóstico anterior. Día 8. No va a morir, pero va a quedar cuadripléjico. Días después. No queda cuadripléjico, pero no va a poder caminar de manera independiente. Más días. Puede caminar, pero no puede hacer esfuerzo físico intenso. El riesgo cardíaco es real. Jorge salió del hospital 2 meses después del accidente. 4 meses después de salir del hospital, fue con su equipo escolar al torneo NBA 3x3 en el Palacio de los Deportes. Jugó y corrió. Los médicos dijeron que su recuperación se explicaba por la juventud del organismo, que a esa edad el cuerpo responde diferente. Jorge entendió que esa explicación no alcanzaba para cubrir todo lo que había pasado, y empezó a construir de nuevo desde ese entendimiento. Jorge no pudo volver a su escuela anterior. Tuvo que empezar de nuevo en una preparatoria diferente, y llegó becado. 1er año becado, 2º año becado, 3er año becado. Los documentos que llevó cuando se inscribió contaban parte de lo que había pasado. Los médicos tenían un expediente que no cuadraba con nadie parado frente a ellos pidiendo una beca escolar. Jorge lo entendía. Sabía que era imposible. El impacto, todo lo que había sucedido. Era imposible que alguien pudiera estar haciendo lo que yo estaba haciendo. Y entonces llegó la música. Años estudiando música. Un mundo de artistas, de personas que construyen desde adentro, de colaboraciones que vienen de la creatividad y no del miedo. Fue ahí donde conoció a personas que hoy son músicos y conferencistas de referencia. El tejido de relaciones que se construye cuando uno está en el lugar correcto por las razones correctas. La música no fue un desvío en la historia de Jorge, fue la escuela de algo que él todavía no sabía que iba a necesitar. La capacidad de comunicarse con audiencias, de crear algo donde antes no había nada, de sostener la atención de personas que tienen opciones de a dónde mirar. Y fue también durante esos años cuando las primeras invitaciones llegaron. No a tocar, a hablar. Una charla con jóvenes aquí, una plática con estudiantes allá. Alguien que lo escuchó y le dijo: necesitas hacer esto en un espacio más grande. Jorge lo hizo. Y algo en él reconoció ese espacio de una manera que ningún otro espacio había producido. 7 años en la misma institución bancaria. No fue un camino rápido ni fácil. Fue el tipo de ascenso que requiere llegar temprano, quedarse tarde, entender los sistemas desde adentro, ganarse la confianza de personas que no la dan fácil. Cada año un escalón más alto. Cada año las responsabilidades más amplias. A los 21 años, Jorge ganaba más de 60,000 pesos al mes. La empresa le asignaba un automóvil que renovaba cada año. Tenía el tipo de credenciales profesionales que abren conversaciones en cualquier reunión. Y había 2 puertas abiertas para su carrera. Una en España, una en Miami. Las 2 esperando que Jorge decidiera cuál quería cruzar primero. Todo construido, todo en su lugar. Y entonces empezó a sentirse vacío. No podía explicarlo con precisión. Hacía exactamente lo que había hecho durante los últimos 6 o 7 años, pero llegaba a la misma oficina y algo en él decía otra vez aquí, de una manera que antes no decía nada, como una inconformidad silenciosa que crecía sin dar la cara. Y a la par, las invitaciones habían seguido llegando. Una conferencia en un estado, otra en 2 estados más. Viajes que antes eran esporádicos y se estaban volviendo frecuentes. Las puertas de un espacio completamente diferente al corporativo que se abrían sin que Jorge las golpeara. Y algo en él reconocía esas puertas de una manera que las puertas de España y Miami, con todo lo que representaban, no producían. Según una encuesta del Gallup Institute, el 85% de los trabajadores a nivel mundial reportan no sentirse completamente comprometidos con su trabajo.
De ese porcentaje, el factor más frecuente no es el salario ni las condiciones laborales, es la ausencia de propósito percibido. El dinero resuelve muchas cosas. El vacío no es una de ellas. Un mes peleando con la misma pregunta. Dejar el trabajo significaba dejar el sueldo, el auto, las 2 puertas abiertas, las comodidades construidas con 7 años de esfuerzo real. Significaba ir hacia algo que no podía verse en un organigrama, proyectarse en una hoja de cálculo, ni medirse en los indicadores que Jorge había aprendido a medir muy bien. Jorge describe ese mes con la honestidad de alguien que no necesita embellecerlo, porque el resultado ya habla por sí solo. Intentó negociar. Mira, Le dijo a Dios en oración: me van a pagar bien, son muy buenos números, hagamos un trato. Te doy el 50% y a compartir tu palabra mandas a quien tú quieras. A mí déjame en la oficina. La respuesta que recibió en esa oración llegó en forma de un versículo. Yo soy el dueño del oro y de la plata. Jorge lo entendió como lo que era, no una respuesta a la negociación. El cierre de la negociación. ¿Qué le estás ofreciendo al dueño de todo? La pregunta no necesitaba respuesta. Era en sí misma la respuesta. Al final de esa semana, Jorge llegó al límite del desgaste emocional. El mes de pelea interna había cobrado su precio en energía, en sueño, en la capacidad de pensar en otra cosa. Entró a su habitación, cerró la puerta y dobló las rodillas. Está bien, voy a acceder, voy a dejar todo lo que tengo por seguir, por hacer lo que tú quieras que yo haga, por cumplir con este llamado. Y luego, una sola condición, no de negociación esta vez, de confianza. Solo te voy a pedir una cosa, que en mi casa nunca falte pan, que nunca me dejes mendigando o avergonzado. Sé mi proveedor. Dejó el trabajo. Las puertas de España y Miami se cerraron, no con portazo ni con drama. Simplemente dejaron de ser opciones relevantes en cuanto la decisión estuvo tomada. Tenía ya escrito un primer libro, Liderazgo Juvenil para una generación cambiante. Llevaba meses buscando quién lo publicara y todas las puertas habían estado cerradas. 2 meses después de dejar el banco, recibió una llamada. Sabemos que tienes un libro. Queremos invertirle. Eso fue el inicio. Hoy, Jorge Aguiñaga tiene 7 libros publicados en más de una década de trabajo constante. Pastor de una congregación al norte de la Ciudad de México, conferencista convocado en toda la República y en países fuera de México, escritor de temas que van desde la paternidad y la familia hasta la sociología cultural, la ideología contemporánea y el transhumanismo. Las puertas de España y Miami las cerraron ellas solas. Las que él no esperaba fueron las que se abrieron. Hay algo que Jorge repite cuando habla de su historia y que el relato del accidente y del banco y de los libros no puede contener del todo. Gran parte de lo que hemos podido obtener y hacer se lo debemos a Dios, obviamente, pero también al apoyo de mis padres. Y cuando habla con su padre, le dice algo que dice mucho sobre quién se convirtió. Papá, me estás dejando la vara muy alta como padre y como esposo. Seguir tu ejemplo va a ser un reto para mí. Hay cosas que los padres siembran sin ver la cosecha inmediatamente. Hay semillas que se plantan cuando el suelo parece duro y reseco y que germinan en circunstancias que nadie calculó. La madre que le dijo "ponte a cuentas" días antes del accidente no sabía que esas palabras iban a resonar en el silencio de un hospital 8 días después. El padre que ponía la palabra de Dios en la mesa cada noche no sabía que esas palabras iban a ser lo único que Jorge escuchara claramente en el hospital. La fe de los padres no garantiza la fe de los hijos, pero la siembra honesta de todos los días es lo que hace posible que cuando llegue el momento, el autobús, el hospital, el piso de la habitación, haya algo adentro del hijo que reconoce el camino de regreso. Hay una distinción que Jorge traza con precisión cuando cuenta su historia. El autobús no fue el accidente de su vida. El accidente fue la promesa del baño a los 14 años. La decisión de construir toda una identidad sobre el miedo de volver a ser humillado. El camino que lleva en línea recta desde ese baño hasta los grupos de riesgo de la vocacional y las calles del barrio. Todo consecuencia de la misma raíz. Todo construido sobre el mismo miedo. El autobús solo fue la interrupción. Hay cosas que solo se pueden deshacer con la misma escala que la fuerza con la que se hicieron. Una identidad construida sobre el miedo al daño no se deshace con un argumento.
No se deshace con una conversación. No se deshace con una decisión tomada en calma un domingo por la mañana, cuando todo está relativamente bien. Se deshace con algo que tenga la misma magnitud que el dolor original. La primera promesa fue: Nunca más voy a dejar que me humillen. la segunda fue: Está bien, haz lo que quieras con mi vida. las dos se hicieron de rodillas, las dos en privado, las dos frente a algo que el mundo de afuera no podía ver. La diferencia es que la primera la hizo frente a su propio reflejo. La segunda la hizo frente a alguien más grande que su reflejo. Jorge no habla del autobús como el peor día de su vida. Lo llama, en sus propias palabras, el inicio de todo lo que realmente importó. Hay personas a las que Dios no puede alcanzar en su normalidad. La normalidad los tiene demasiado ocupados, demasiado cómodos, demasiado convencidos de que lo que construyeron es suficiente para lo que en realidad necesitan. Con algunos necesita un autobús. Y al día siguiente hay que volver a trabajar.